Bueno, pues estábamos cortando rábanos. No, chito. Estábamos con M, no con N. ¿eh? Estábamos viendo factores que alteran el ecosistema causados por el hombre. Ya revisamos algunas contaminaciones, ¿verdad? Por ejemplo, contaminación biológica, química y de todo. Del agua, del aire, del suelo. Y vamos a ver la contaminación térmica, ahora que está de moda lo del cambio climático global. La inversión térmica. El efecto invernadero. ¡Ay! Ya se cayó. El efecto invernadero, etc, etc, etc. Vimos la contaminación del aire, cómo afecta sobre todo para enfermedades pulmonares. Vimos también cómo por esa degradación del aire, la capa de ozono, ya ven que el aire tiene varias capas muy bonitas. La del ozono ya se está degradando tanto que en muchos lugares hay radiación ultravioleta y esa radiación ultravioleta causa cáncer. Capricornio, Libra y Piscis. No, no es cierto, nomás cáncer. Los demás signos no los tomen en cuenta. Bueno, vamos a ver contaminación contaminación térmica, compañeros. ¿A qué se refiere? Ocurre o se produce cuando algo altera la temperatura del medio de forma indeseada o perjudicial. Miren, todos los humos que salen de las chimeneas, ya ven que chimenea para allá y chimenea para acá, y sobre todo con el reggaetón, salen de los carros, salen de cocinar con leña, hasta los fumadores, fíjense. No me lo van a creer, pero también los gases expelidos por las vacas. Sí, cuando bolas de repente se echan una flatulencia, son gases atmosféricos, ¿sí? Es metano. Todos los gases, todos, cuando uno come frijoles también, etcétera. Y es cierto, somos miles de millones de personas, imagínense todas, cuando menos una flatulencia diaria, ¿no? Pero bueno, lo más impactante no es eso, lo más impactante son las industrias, ¿sí? Esos gases acumulan mucho calor, ¿sale? ¿Qué consecuencias hay con el sobrecalentamiento de todo? Bueno, con el calentamiento se puede venir la extinción de especies de animales y de plantas. Estamos viendo ahí un incendio forestal probablemente en California, que anualmente son terribles. O podemos ver uno en Australia, o podemos ver uno aquí en The Corner of the Pains, o sea, en el Rincón de Dolores. ¿eh? Por que son muchas veces incendios provocados porque quieren talar el monte, los principales ecocidas del mundo que son los talamontes, y les vale un soberano cacahuate y queman para después bajar los troncos que por dentro están intactos, es más, hasta más se quita la madera, fíjense. Bueno, ¿qué produce todo eso? Lluvias torrenciales, sequías e inundaciones. En algunos lugares llueve mucho, en otros está totalmente seco y en otros hasta inundaciones hay. Ahí están gritando los chiquillos afuera. Bueno, y modo. Hay sofocamientos y pulmonías en los seres humanos. Hay deshidratación, también deshidratación, apúntenle ahí faltó. Deshidratación, hay obviamente puede morir gente por los incendios, por la alta temperatura. Pueden morir de hambre comunidades enteras porque con el cambio climático, con el exceso de calor, puede sobrevenir una sequía. En las ciudades lo que hay es eso, sofocamientos, porque la gente no puede con tanto calor, entonces puede haber deshidrataciones, inclusive golpes de calor. ¿Sí? En la Ciudad de México, por ejemplo, a veces está nublado y hace más calor que cuando está despejado. ¿Por qué? Porque las nubes atrapan ese calor, no lo dejan salir. La Tierra atrapa calor, pero lo debe de liberar también. Y no lo libera porque hay smog, inclusive hay nubes de vapor de agua y y esas mismas nubes no permiten la salida de la radiación infrarroja, que es lo que produce el calor. Algunos ejemplos de contaminación térmica son la acumulación de equipos de aire acondicionado. El aire acondicionado por un lado enfría, pero por el otro lado avienta calor hacia el exterior, ¿sí? Sobre todo por la parte trasera
de ese aire, exhala aire caliente. También los refrigeradores, compañeros. Los refrigeradores enfrían, extraen el calor del interior del refri y lo sacan por un costado o por la parte de atrás. ¿Mm? Expelen aire caliente los motores, expelen aire caliente las computadoras, ¿sí? Todo eso aumenta la temperatura externa. Y ahí vemos el mundo ya está en llamas en algunos lados, ¿no? Bueno. ¿Qué más es un ejemplo de contaminación térmica? El vertido de aguas recalentadas de las plantas siderúrgicas. Una planta siderúrgica es una industria, una fabricota gigantesca que funde metales y los funde con muchísimo calor. Para el fundido y el templado de los metales se usa enormes cantidades de agua, enormes. Entonces esas aguas son empleadas para enfriar esos metales y a menudo son contaminadas con fragmentos sólidos suspendidos en ellas. Aparte están bien calientes, calientísimas. Aquí tenemos una siderúrgica en Lázaro Cárdenas en Michoacán. Otra cosa que hace un sobrecalentamiento, un calentamiento global además, es la tala indiscriminada de selvas, de bosques, ¿sí? Por ejemplo, el peor de todos los crímenes ecológicos de la humanidad es la tala indiscriminada de la Amazonia en Sudamérica, ¿sí? Ahí se produce una enorme cantidad de oxígeno. Aparte de que el oxígeno se produce en el mar y se libera por las algas, en el Amazonas también. Sale y además es un ecosistema súper biodiverso. Es un bioma súper diverso. Es un mega bioma, es mega diverso. Y pues ya se está acabando todo eso porque la industria maderera y papelera dejan vastas regiones de suelo y agua expuestas al sol. Las plantitas deberían de absorber esa energía y convertirla en energía química. Ahora, ¿quién la está absorbiendo? Nadie. Entonces se está acumulando toda esa energía, ¿sí? Por eso veo aquí el mundo en llamas, ¿no? Cambios climáticos. ¿Qué pasaría si la temperatura a nivel global subiera 1.5 grados centígrados o 2 grados centígrados? Vamos a ver en esta infografía, ¿sale? En color amarillo está el aumento de 1.5 grados centígrados a nivel global. En letras rojas está a 2 grados centígrados a nivel global. ¿Qué pasaría, compañeros, con estos cambios? Que aparentemente dice uno, pues es 1.5 grados, casi no es nada. Pero a nivel global sí es mucho. La temperatura de la Tierra no debe tener variaciones de 2, de 3 grados, porque entonces significa que hay un grave daño, que hay unos cambios muy terribles que pueden suceder y que ya están sucediendo. Entonces, compañeros, vamos a ver qué es lo que puede haber. Amarillo, 1.5 grados más. Rojo, 2 grados centígrados más. ¿Qué puede pasar? 1.5 incrementa el riesgo de inundaciones en un 100%. Si aumenta 2 grados, aumenta este riesgo de inundaciones un 170%. 170% de inundaciones en lugares donde lloverá de manera increíble y se inundarán grandes extensiones. Lo acabamos de ver aquí en el mismo México en esta semana. Hubo una inundación terrible. Temazulchale o algo así. Chiapas y todo eso. Aquí en Ciudad Hidalgo las precipitaciones no eran tan fuertes. Ahora llueve hasta diciembre, compañeros. Bueno. Y eso es en cuanto al clima extremo. En cuanto a especies de plantas y animales, ¿qué les pasaría? Con un aumento de 1.5, el 6% de insectos, 8% de plantas y 4% de vertebrados pueden ser afectados, pueden sufrir afectaciones. No dice la infografía qué tipo de afectaciones, pero sí nos da los porcentajes.
Con un aumento de 2 grados que ya se está sintiendo, ¿quién se ve afectado? Un 18% de la totalidad de insectos, 16% de plantas y 8% de vertebrados. Prácticamente en algunos casos el doble. ¿Qué le pasaría a la disponibilidad de agua con aumentos de temperatura por contaminación térmica? Disponibilidad de agua aquí. Si sube la temperatura 1.5 grados, 350 millones de residentes urbanos se pueden exponer ¿m? se pueden exponer a perdón, a sequía extrema o a sequía severa para el año 2100. 350 millones de residentes urbanos. Lo estamos viendo ya en el sur de Estados Unidos, en Arizona, Nuevo México, Phoenix, California, Texas. Son terribles las sequías luego. Lo estamos viendo en Australia, en Sydney, por ejemplo, ya hay sequías terribles. No llueve durante muchos meses del año. ¿Sí? Si sube 2 grados centígrados, no van a ser 350 millones de personas. Van a ser 410 millones de personas que van a exponerse a una sequía severa en el 2100. Severa. ¿Qué le va a pasar a la gente si sube la temperatura a 1.5 grados? El 9% de la población mundial, es decir, 700 millones de personas, pueden estar expuesta a calor extremo, ¿sí? En ondas de calor que se repiten por lo menos cada 20 años. Cada 20 años hay ondas calurosas, hay épocas más calurosas, probablemente por la actividad solar, pero si la actividad solar aumenta y todavía nosotros tenemos contaminación térmica por todo lo antes dicho, imagínense. Si sube 2 grados no va a ser un 9% de la población mundial, sino va a ser 28%. 2.000 millones de personas pueden estar expuestas a ondas de calor extremo al menos cada 20 años. Cada 20 años hay ondas de calor extremo. Y van a ser 2.000 millones de personas las que se expongan a eso. Casi un 30% de la población mundial. ¿Qué pasará con las costas? ¿Sí? Va a haber un crecimiento. Los costos, perdón, no las costas, los costos. ¿Sí? El crecimiento económico que por cierto con la pandemia se contrajo y decreció todavía aún más con el cambio climático. A 2% va a ser menor, digo, si hay un aumento de temperatura de 2 grados centígrados a nivel global, el crecimiento económico va a ser menor que si hubiera solamente un 1.5 grados de aumento del calentamiento global para muchos países, particularmente para los países con bajos ingresos. O sea, México, ahí te hablan. En cuanto a la alimentación, ¿qué pasará? ¿Sí? Cada medio grado de calentamiento puede, ¿sí? Provocar menores rendimientos de manera consistente y menor contenido nutricional en regiones tropicales. Cada medio grado que aumenta la temperatura dificulta pues que se cultive y por lo tanto pueden haber en esas regiones tropicales una pérdida de los nutrientes tanto para plantas como para seres humanos. ¿Qué le va a pasar, qué le va a pasar al nivel del mar? Con un aumento de 1.5 grados centígrados, 46 millones de personas van a ser impactadas por un aumento de 48 centímetros para el 2100. 48 centímetros van a aumentar los mares, los ríos. Quiere decir ciudades enteras cubiertas por el mar. Pero si se eleva 2 grados centígrados la temperatura, no van a ser 46 millones, sino van a ser 49 millones de personas impactadas por un aumento en los niveles de mar de 56 centímetros para el 2100, si no es que antes. ¿Qué le va a pasar a los océanos? Va a haber menor riesgo para la biodiversidad marina y los ecosistemas
y sus funciones ecológicas. Mm, Comparando del 1.5 grados centígrados con los 2 grados centígrados. Obvio. ¿Qué le va a pasar a los corales, a los arrecifes de coral que ahorita ya están sufriendo, compañeros? Ya están sufriendo. Están teniendo algo que se llama bleaching. Bleaching quiere decir blanqueamiento. Se están decolorando por la acidificación de los mares. ¿Sí? El 70% de los arrecifes de coral se van a perder para el 2100. 70% de los arrecifes de coral. Ya no va a existir ese... Un arrecife de coral es como si fuera una selva para nosotros acá en la Tierra. Pero si sube 2 grados, virtualmente todos los arrecifes de coral se van a perder. No habrá ni uno para el 2100. Terrible. Es como si todos los bosques y las selvas tropicales del mundo desaparecieran. Terrible. ¿Qué le va a pasar al hielo ártico marino? ¿Mm? Dice, los veranos... ¿Qué? Summer, sí, son veranos, ¿no? A ver, déjenme traducirlo aquí porque es... Sí, no. Sí, los veranos o el estío. Los veranos libres de hielo en el Ártico, ¿sí? En el Ártico van a ocurrir cuando menos cada 100 años. Y los veranos libres de hielo en el Ártico van a ocurrir cuando menos cada 10 años. Es decir, la cantidad de hielo oceánico se va a perder también. Y esto es muy importante para regular las corrientes marinas, para que no haya tantos tifones, para que no haya tantos ciclones, para que no haya tantos huracanes. Pero bueno, estamos dándole en la torre a todo, ¿no? Compañeros, esto sería en cuanto a la contaminación térmica. Está del nabo.